retomando un poco con lo que es el código de Hammurabi, para poder pasar posteriormente al cierre de lo que estamos analizando como la sociedad de Oriente Próximo. Vamos a retomar un poco con el resumen, ¿sí? Un poquito de lo que era la sociedad babilónica de aquellos tiempos, haciendo mención, por supuesto, de la significancia que cobró el Código de Leyes de Hammurabi, que, como bien dije aquel día, hasta los días de hoy se sigue estudiando, porque para estudiar leyes hay que recurrir y apelar a la historia y a ese pasado en donde las sentencias cobraban otro tipo de preponderancia, estaban construyendo posteriores leyes para la humanidad. Entonces las leyes en las civilizaciones antiguas, que es el cuadro que yo les voy a estar dejando para que puedan plasmar lo que dijimos la otra vez, van a ser normas consuetudinarias, leyes que responden a costumbres impuestas, no necesariamente escritas. ¿De dónde va a surgir este código de Hammurabi? Un soberano que desde 1810 hasta 1750 a.C. va a dominar a la sociedad babilónica, dejando hacia el final del reinado este código de Hammurabi tan importante para la historia, ¿no? Y que, como yo les marcaba un poco en el PowerPoint, no se trata de hojas escritas, sino de una tabla enorme, una estela enorme que ya desde lo visual marcaba una imposición, ¿sí? O una preponderancia de la idea. Entonces, aquel que la podía ver ya directamente se sentía de alguna manera no hipnotizado, pero sí llevado a tener que por lo menos acercarse a leer qué es lo que decía, ¿no? Bueno, ese es el legado que deja Hammurabi para la historia, sobre todo. Va a ser el soberano de Babilonia, como bien decíamos, una sociedad babilónica que va a estar dividida entre los hombres libres, los libertos, y por debajo los esclavos. Por supuesto, arriba los escribas, la clase nobiliaria, y el soberano en la punta de la pirámide. Va a ser Hammurabi de una política expansionista que, como yo dije alguna vez, toda política expansionista va a terminar llevando a una contracción, es decir, todo lo que se expande, lo que se hace grande, ¿sí? Después, como no se puede administrar de una forma muy precisa, se empieza a contraer y se empieza a achicar, o empiezan a surgir sendas crisis en esos lugares y espacios dominados. Y hay que ver qué ejercicio de dominación aplicaban los soberanos, es decir, si la gente dominada reaccionaba bien a la dominación, ¿sí? Un hecho muy puntual que hay que tener en cuenta. Entonces, hacia el final del reinado de Hammurabi, quien va a morir siendo soberano de Babilonia, va a dejar un imperio medio en crisis, ¿no? En donde de repente su figura centralizadora podía garantizar, también mediante este código, de alguna manera un orden social, si se quiere. Acuérdense que los sumerios, su caída también tiene que ver con un desorden de lo social, ¿sí? El que no recuerda, vaya un poquito para atrás en la carpeta o en las clases que están ahí en YouTube, para poder retomar cómo había sido esa caída de los sumerios. Pareciera ser un error que se repite y se dirime tantas veces en la historia, ¿no? Igualmente acá hago un paréntesis. De eso que dicen por ahí, de que la historia es cíclica, es decir, que es una rueda, que todo tiene un ciclo. Por ejemplo, van a escuchar: Argentina cada 10 años se cae, la economía argentina cada 10 años fracasa, tiene 10 años buenos y se cae. No se trata de lo cíclico de la historia, porque en realidad la historia no es cíclica, las personas no somos cíclicas, ¿sí? Sino más bien que repetimos errores del pasado por no tener en la cabeza o no estudiar o no prestar atención a cosas que nos fueron pasando para pensar el presente y entender el futuro, o predecir el futuro, o lograr que el futuro sea un poco más promisorio de lo que se viene viviendo hasta el día de hoy. Entonces no es que la historia es cíclica. En todo caso, el ser humano no repara en los errores del pasado para poder construir un futuro mejor. Este es un pensamiento mío. Yo digo que los presidentes de la nación tienen que saber de historia y mucho. Pero bueno, nada, esto es sin objetividad. Esto es un caso en el cual trato de no ponerme en un espacio objetivo, porque la historia me apasiona. Entonces preferiría un presidente historiador, qué sé yo. Siempre han sido abogados los presidentes de la nación. Bueno, excepto el último, y Frondizi, ingenieros, Arturo Ilía, doctor, médico.
pero en su gran mayoría siempre fueron abogados. Alguna vez un historiador. Un chiste. Política expansionista. Entonces, no distingue amigos de enemigos, Hammurabi, en esta construcción, y eso afecta, por supuesto, a su etapa final dentro del reinado, que va a conllevar a, como decía, sendas crisis. Por ejemplo, se va a producir incluso la abolición durante el reinado de Hammurabi del Enlil, el alcalde. El alcalde que se encargaba justamente de regir todo lo que estaba, no solo administrativamente, sino jurídicamente hablando en la sociedad, ¿no? Dentro de un imperio muy unificado, muy centralizado, incluso con la ley del talión, que era el código de leyes, y en una sociedad sumamente jerarquizada, donde, como veíamos la otra vez, la distinción de lo que representaba la ley para un esclavo como lo que representaba la ley para una persona de clase acomodada no era lo mismo. Es decir, la ley no fallaba de la misma, la sentencia no fallaba de la misma manera para un esclavo que para un hombre libre, ¿sí? Entonces ahí viene una distinción sumamente jerárquica de una sociedad paleobabilónica bajo el reinado de Hammurabi, que, como decía, hacia su final, cuando él muere, deja un reino que asume su heredero, pero que ya tiene cierto desorden. Crisis sociales en espacios que él había dominado, invasiones, como por ejemplo de los casitas. Vamos a tener dinastía casita después de la caída, después de la muerte de Hammurabi, después de que su sucesor no pudiera lograr la misma centralización que el anterior. Se va a producir, entre tantas cosas, la invasión de los casitas que van a generar una dinastía casita. Y que por supuesto después también van a contar con los asirios, que se van a independizar como país de Babilonia. Es decir, no se puede sostener la centralización de lo que resulta ser esa expansión que había conseguido Hammurabi. Tengo algo por acá que les leo. Mientras que las ciudades de Elam y Mari intentaban unificar la periferia, es decir, lo que estaba por afuera, en la Baja Mesopotamia, acuérdense que tienen los mapas de donde está ubicado Elam y Mari, se produce un proceso de unificación paralelo, dividido en los reinos de Isin, Larsa, Babilonia y Uruk. Las alianzas y guerras conllevaron al dominio babilónico. Luego de que Rin-Sin conquistara a Isin, Hammurabi vuelve al trono de Babilonia, sube al trono de Babilonia. Entonces, cuando uno crea una Babilonia, en este caso particular, con una centralización de poder impuesto desde la violencia, ¿no? Porque era la manera de, o se aliaban por ideas, o se aliaban por fuerza militar. Cuando uno genera un imperio de tal magnitud y en ese contexto, lógicamente que después van a venir las sublevaciones. En cuanto el soberano pierda poder, se debilite o se muera, el sucesor se tiene que hacer cargo de todo eso y es muy difícil sostener la misma centralización. Fíjense qué es lo que les viene pasando a todas las sociedades que analizamos antes. No poder sostener un poder expansivo de cientos de años, ¿no? Porque en todo este proceso que venimos analizando, vuelvan a tomar la línea de tiempo, son cientos de años por civilización. No se pueden sostener porque incluso van a sufrir la avanzada de los invasores, que en este caso, como decía recién, casitas, los asirios, también quieren conformar su mejor ubicación, también quieren conformar mayor espacio geográfico, también se quieren ubicar entre el Tigris y el Éufrates. ¿Se entiende? Esa es la gran problemática de las grandes civilizaciones de ese momento. La expansión, ¿sí? Y después poder sostener esa expansión. Cuando surgen los neobabilónicos, de hecho va a existir un soberano muy poderoso que es Nabucodonosor, que nunca me sale el nombre primero, de una no me sale nunca ese nombre. Va a tratar, fíjense esta cuestión, va a tratar de darle al dios Marduk una nueva entidad que, unificada a los criterios que él concebía como soberano, van a generar a un Marduk mucho más religioso y mucho más propenso a estar presente en las necesidades de la sociedad. Y eso de alguna manera conlleva a que se pueda
legitimar mucho mejor el poder de Nabucodonosor primero, pero que sus sucesores no van a poder sostener tampoco. Y ahí es donde vienen nuevos periodos de dominación. En un tiempo en el cual, ¿sí?, ante el surgimiento de los neobabilónicos, acuérdense lo que pasó con Sumer, sumerios, neosumerios, babilónicos, neobabilónicos, ¿sí? Cuando esto está pasando en el mundo, ¿sí?, en su mundo, en ese Oriente Próximo, empezamos a notar el surgimiento de una nueva sociedad en el mapa, que se está desarrollando, y que después va a empezar a llevar colonizaciones hacia las costas del Asia, y que es la sociedad griega. Entonces, durante mucho tiempo, ¿sí?, y ya hacia el siglo VI, V antes de Cristo, los griegos se empiezan a hacer mucho más fuertes en presencia y empiezan también a imponer su cultura, ¿no? Una cultura sumamente rica. Pero eso es parte de un capítulo posterior, y muy posterior, porque primero tenemos que hablar de Egipto. Entonces recurran también a las primeras clases, cuando hicimos el análisis de lo que sucedía en el mundo en cuanto a los procesos históricos, ¿no? Mientras en un lugar se estaba dando determinado tipo de sociedad y determinado tipo de gobierno, en otro lugar, recuerden eso, ¿sí?, iba creciendo una nueva sociedad, esa sociedad generaba una manera de dominar, ¿sí?, un nuevo poder, una forma de religión. Estos también tenían su forma de religión. Piensen qué podía pasar entre estos y estos, es decir, la sociedad de Oriente, la sociedad de Egipto, los griegos por el otro lado. Se empieza a hacer, ¿sí?, un mundo mucho más amplio que ese del Tigris y el Éufrates. No los quiero agobiar con tanto contenido en la clase de hoy, pero para tener presente esto, ¿sí? Ya empezamos a ver cómo se empieza a hablar de distintas sociedades y vamos cerrando el Oriente Próximo, ya lo estamos analizando hacia el final. Empezamos a hablar de la sociedad egipcia, pero sin perder de vista, ¿sí?, que hacia el final del Oriente Próximo, de esta construcción de las civilizaciones del Oriente Próximo, ya empieza a mezclarse con lo griego. Los griegos no son de Oriente, son de la parte europea, pero empieza a mezclarse ahí con esta historia que nosotros estamos analizando en paralelo. ¿Estamos? Si esto no quedó claro, al igual que como dije con lo de los códigos de leyes, tienen que preguntarme, ¿sí?, para yo poder ayudarlos a construir este contenido. Porque esto no pasa solo en el mundo, ¿sí? Acuérdense, de acá tenemos a Egipto, por acá tenemos a los griegos, ¿sí? Se está empezando a mezclar un poco, así que tratemos de tenerlo lo más ordenado posible y me van preguntando lo que sea. Por mail, por Classroom, no hay problema. Pero estamos construyendo, ¿sí?, un mundo al que después vamos a sumar a América. 3500 se descubre la escritura en Sumer, la escritura más antigua, ¿no?, por parte de la historia. Pero allá también están pasando cosas, o acá mejor dicho, en América. Así que bueno, como ya se empieza a armar todo un concepto de mundo más global, digamos en el análisis, ¿no? Después vamos a ver qué es la globalización. Vayan viendo todas las dudas que tengan. ¿Estamos? Un abrazo.